Bueno, saludar a todos y todas en la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico. Em, Tal como habíamos acordado, el día de hoy y este semestre estamos trabajando temas de innovación para que podamos en el marco de la red revisar esas oportunidades que tenemos, no solamente en los proyectos de investigación, sino también en la práctica docente que incluso hacemos con los estudiantes, en los semilleros de investigación y que alrededor de estos conceptos puedan de pronto desarrollar esas ideas hacia aspectos o productos tangibles. Pues algo de lo que ustedes han conocido un poco, tanto de la Universidad Nacional como de otras universidades, ha sido el programa Cuidando a los Cuidadores, pues que ya tiene una trayectoria importante en investigación y en este momento, pues para nosotros se vuelve una sombrilla muy, muy importante, no solamente desde lo visual que tiene la marca, sino lo que implica en términos de credibilidad de la Universidad Nacional, pero también del el ejercicio de como enfermeras que tenemos en el cuidado de estas personas que generalmente no son reconocidas. Entonces, en la primera sesión, un poco para contarle a Cristian, a Luis Miguel y a Jessica, es que invitamos al profesor Juan Alfonso de la Rosa porque tenemos un proyecto en ejecución alrededor del cuidador experto. Y es que nos hemos dado cuenta que el ejercicio mismo de innovación se hace también con los participantes, en este caso los cuidadores. Cuidadores que de una otra forma empiezan a tener unas habilidades, un empoderamiento importante y pues también pueden ser parte del desarrollo de las ideas y de las innovaciones que a futuro se pudieran, en este caso con el tema de hoy, mirar cómo son más visibles. Para nosotros en el grupo de investigación siempre ha sido importante el que el conocimiento esté disponible más allá de los impactos económicos que pueda tener una patente, un registro, lo que más nos interesa es que primero se use y segundo se siga cualificando. Pero pues sabemos que hay aspectos de protección de derechos de autor que pues como en el caso de la universidad van a contarles un poco ese ejemplo de lo que se tiene. Entonces, por eso quisimos dar continuidad a ese tema de innovación que hemos trabajado con el profesor de la Rosa en términos de pensamiento de diseño, ir mirando como unas metodologías un poco más compartidas y co-creadas a el tema del día de hoy en la red. Nos reunimos cada mes en la red y es poder mirar cómo esos desarrollos, me encantó el título que le colocaron, cuándo y cómo proteger esos desarrollos tecnológicos. Quizás hay momentos en que hay más desarrollos, me imagino que pues eso hace parte como de lo que nos van a contar y pues también en qué medida son necesarios esos proteger esos desarrollos tecnológicos en términos de esas autorías o registros. Pero como yo les contaba en el mensaje de invitación, pues nosotros en enfermería estamos dados mucho y sobre todo con los cuidadores a crear muchas cosas, a inventarnos todo lo más posible para que pues puedan ejercer bien ese rol y de manera mucho más tranquila. Pero a veces esos desarrollos se quedan ocultos, se quedan invisibles y pues la idea también es aquí que nuestras colegas que hacen parte de diferentes países, especialmente pues el Nodo Colombia está muy fuerte con universidades de Santander, de Norte de Santander y Santander, aquí veo algunas, del Barranquilla, de Bogotá, de varias universidades, del Tolima, aquí, bueno, se me pasan algunas, pero pues la idea es que puedan enriquecerse de este conocimiento que la Universidad Nacional pues ha tenido y los mismos procesos. Entonces, pues les daría paso a ustedes, pues que son nuestros protagonistas de la sesión del día de hoy. También nos acompañan aquí algunas estudiantes del semillero que pues están también muy interesadas en esta temática. Gracias, profe. Yo estoy aquí entrando a la oficina, entonces ya voy a compartir pantalla. Gusto acompañarlos el día de hoy nosotros tres. Entonces, en 30 Sí, si segundos. quieres déjame y voy compartiendo yo pantalla para ir arrancando. Ah, bueno, perfecto.
Listo, regálame un segundo. Profe Elizabeth de Cartagena. Allá se escucha ahí todo el buen ambiente de Cartagena. Profe Elizabeth, Sí, Qué ganas de estar en bienvenida. Cartagena. La otra semana voy por allá, profe. Listo, regálame un segundo, que es que mi computador esta semana ha estado particularmente Tranquila. listo, acá nos lento. vemos. Gracias, Elizabeth. Mm, ¿Me avisan si ya la están viendo? Sí, sí. señora. Y creo que acá puedo hacer esto. Y Bien, en mientras yo voy principio. empezando, mientras Jess nos manda la primera diapositiva, un gusto, ¿Ahí ya buenas la ven? tardes. Vemos Mm, la 44ª diapositiva, creo, ¿sí? No sé si soy solo yo. Oye, pero le acabo de dar compartir y estoy en la primera pantalla, qué raro. Si quieres detenerla y lo vayas a compartir en la... Creo que soy yo. Pero mientras Ah, tanto yo le voy charlando un rato. Entonces, bueno, pues primero que todo, bienvenidos a esta charla sobre propiedad intelectual. La hemos denominado ¿Cuándo y cómo proteger tus desarrollos tecnológicos? Hoy vamos a sumergirnos, decimos nosotros, en ese fascinante mundo de la propiedad intelectual y trataremos de explorar cuándo es crucial proteger nuestros desarrollos tecnológicos, sobre todo en el entorno actual, ¿no? De la innovación. Entendemos nosotros la innovación como un motor clave para el desarrollo económico y social. Proteger nuestras ideas no es solo un derecho, sino también una necesidad para asegurar que nuestro esfuerzo y nuestra creatividad se traduzcan en un valor tangible y duradero. Nosotros los invitamos a que nos acompañen en este recorrido donde vamos a discutir conceptos básicos hasta estrategias avanzadas en la protección de la propiedad intelectual. Si quieres la siguiente, Jess, aunque la estamos viendo, ¿la están viendo no en pantalla pantalla. completa? No, Oye, es que perdón, yo odio Meet con todas las no fuerzas te de mi preocupes, corazón. sino yo ahorita lo trato de Siento que no compartir mientras puede. tanto. Mira que Listo. aquí yo ya le estoy dando en teoría pantalla completa. Si quieres, si no es un Mac, ¿Y deberías ya? compartir toda la pantalla Qué y no raro. solo la... Bueno, yo mientras tanto acá me voy viniendo, me presento. Mi nombre es Cristian Camilo Velosa, soy líder coordinador del equipo de transferencia de propiedad intelectual e innovación y emprendimiento de la sede de Bogotá, joven investigador de MinCiencias, bueno, algunas cositas ahí más. Se pueden escribir a diferentes números. Aquí espero que me escuchen mejor. Sí, ahí te escuchamos bien. Espero que me escuchen mejor y si quieres Ah, ya sí, yo mejor. comparto. Ah, bueno, Mucho allá mejor. la vemos completa. Perfecto. Sí, ahí la vemos Listo. completa. Todos me escuchan bien. Bien, entonces y me meto con el piso frente a la oficina. Vuelvo a encender porque no tenemos llaves mientras Luis llega por acá. Bien, entonces si quieres darle siguiente para que se presente el resto del equipo, por fin. Bueno, Bueno, hola a todos los presentes. Nuevamente reiterarles mis disculpas porque tengo la cámara del computador dañada, además de otros usos que vi el computador me ha hecho pasar, pero bueno. Mi nombre es Jessica Tovar, yo soy abogada de la Universidad Nacional, especialista en propiedad intelectual de la Universidad Externada de Colombia y tengo alrededor de 6 años, un poco más de experiencia en gestión de asuntos de propiedad intelectual, marcas, patentes, derecho de autor, secretos industriales y todo lo que se les pueda ocurrir, principalmente en firmas. Y actualmente trabajo para la Universidad Nacional de Colombia en la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá, trabajando asuntos de propiedad intelectual, particularmente asuntos de transferencia en la OTRI y apoyando mucho a ITP en la gestión y presentación de solicitudes de pues, objeto de protección. gracias Jess. Y creo que la siguiente es Luis. Sí, sí. Luis, si quieres te presento yo. Ay, qué pena, yo hablando con el micrófono apagado. ¿Sí me ven?
Listo, yo Sí, tengo sí, el sí. outfit ahí del laboratorio, estoy trabajando unas cosas de la tesis. Yo soy biólogo de la Universidad Nacional, estoy terminando la maestría en biotecnología, soy profesional de apoyo en temas de antecedentes tecnológicos y búsqueda de patentes del equipo de innovación, transferencia y propiedad intelectual de la división de extensión. También hago parte del miembro del grupo de investigación Innovate y del semillero en biología sintética. Y también soy talento de Tecnoparque. Un gusto. Gracias, Luis. Bien, entonces vamos a hacer algo muy pequeño por acá. Si quieres dar el siguiente, Jess, por fin. Claro. Gracias. Acá eso es un ejercicio rápido mental para que entremos en calor. La primera aquí que pone blanco, démosle siguiente, porfa. Entonces aquí les vamos a pedir que escojan un color, ¿sí? Todos mentalmente escogemos un color con el dedito en nuestras pantallas. Lo tenemos, perfecto. Voy a añadir unos colores más. Jess, por favor, el siguiente. Bien, han aparecido varios colores. Nosotros vamos a quedar en el que escogimos y vamos a movernos arriba, abajo, izquierda, derecha, pero nunca en diagonal. Arriba, abajo, izquierda, derecha, pero nunca en diagonal. Profe, ¿me puedo volver de arriba, me puedo ir al frente y luego volverme? Sí, sí, lo puedes hacer. ¿Cuánto nos vamos a mover? Nos vamos a mover 3 veces. Desde donde estamos nos vamos a mover 3 veces. Otra vez, arriba, abajo, izquierda, derecha, como quieran hacerlo. ¿Sí? Nos podemos devolver 3 veces, 3 veces. Contando el primer movimiento, el paso que doy va a ser el 1, luego el 2 y luego el 3. ¿Listo? Bien, listo, perfecto. Todos sabemos dónde quedamos. Bien. No estaban, dale el siguiente, por favor, Jess. Puesto que no estábamos en esa esquina, si alguien ya va saliendo eliminado, porfa, levanta la mano, solo la levante ya. Bien, de aquí nos vamos a mover 4 veces más. Recordemos, arriba, abajo, izquierda, derecha, no en diagonal, y el primer paso que damos cuenta como 1. ¿Listo? Entonces, cuando quieran, nos movemos 4 veces y anotamos dónde quedamos. ¿Listo? Siguiente, Jess, por fin. En teoría no estábamos tampoco en el rojo, ¿cierto? Y de hecho, si quieres otra vez, Jess, porfa, uno más. Creo que no estábamos en el verde. Ahora, donde estemos parados, porfa, queremos que se muevan 5 veces. 5 veces. O sea, recordemos, el siguiente paso es el 1, izquierda, derecha, arriba, abajo, como quieran, pero no en diagonal. ¿Listo? 5 veces. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y yo creo que ya lo logramos y apuesto que no estamos en el amarillo. Si quieres darle el siguiente. Si alguien ya está siendo eliminado, si estábamos en alguno de los que hemos quitado, pues alza la manito. Es un ejercicio simplemente para disfrutar un poquito. De aquí lo que vamos a hacer es que vamos a movernos 2 veces más. Recordamos, arriba, abajo, izquierda, derecha, me muevo 1, me regreso, como queramos hacer. 2 veces más. Y démosle siguiente, Jess. Bien. Y aquí de donde estemos parados, recordemos que si alguien ya está en algún lugar, levantamos la manito, nos vamos a mover una vez más. Solo una vez más. ¿Listo? Y tengamos en la manito en el color en el que estamos. Y por favor, el siguiente, Jess. Espero que hayamos quedado todos en el morado. ¿Alguien no quedó en el morado? Listo. Ya no creo en el morado. Espero que el resto sí hayamos quedado en el morado. Este ejercicio los demás hacer un poquito. Aquí vamos a saltarnos el siguiente porque hemos empezado un poquito tarde. Entonces, si quieres darle siguiente, Jess. Este es muy parecido al que seguía, es un dado, pero si quieres démosle siguiente y después lo hacemos. Siguiente, siguiente, siguiente hasta el contenido. Bien. Estamos tratando de hackear sus cerebros. Entonces vamos a comenzar hoy repasando rápidamente los temas que cubriremos. En primer lugar, la actividad inicial que ya hicimos. Luego trataremos de hablar de conectar con la importancia de la propiedad intelectual en nuestra vida diaria. Luego abordaremos las generalidades de la propiedad intelectual, su clasificación, los derechos que nos otorga. Posteriormente estaremos hablando a profundidad de conceptos de propiedad industrial, de invenciones, de patentes, de marcas, protecciones de activos de conocimiento. Tendremos un ejemplo práctico y compartiremos algunos tips que consideramos esenciales. Entonces, si quieres darle siguiente, listo. Aquí una actividad inicial que en general cuando la hacemos de manera presencial, si quieres darle siguiente, explicamos el Joy-Con. Joy-Con es un dispositivo de Nintendo que se ha revolucionado. Si quieres poder darle siguiente. De diferentes maneras los videojuegos. Es un controlador inalámbrico que cuenta con diferentes informaciones, incluyendo los sensores de movimiento, los botones programables, tiene capacidad áptica avanzada, tiene unos sí, gracias, tiene unos sensores de movimiento, tiene opción de vibración, lo que llamamos hoy en día 3.0. Digamos que si quieres puedes darle siguiente, Jess. Y cuando hablamos de esta tecnología, que por lo general la podemos tener nosotros en casa, los que jugamos videojuegos, o nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o nuestros primitos,
Hablamos de sensores de movimiento que también tenemos en nuestros dispositivos móviles. Los sensores de movimiento son elementos claves en la tecnología moderna y nos permiten una variedad de actividades o de aplicaciones, podríamos decirlo. Desde el control de dispositivos hasta en el tema de la salud, en temas de industria automotriz, en temas, digamos, ya de videojuegos. ¿Sí? En esta presentación exploraremos una tecnología, si quieres darle siguiente, que trabaja con sensores de movimiento. Y cuando hablamos de sensores de movimiento, Apple es una compañía conocida por innovar, ¿cierto? Y por una agresiva estrategia de protección de propiedad intelectual. Y un ejemplo de esto es esta patente que traemos hoy, la de 675.708, y es un dispositivo electrónico concedido el 12 de febrero del 2013, y esta patente protege uno de los tantos dispositivos que Apple patenta, en este caso, más que todo el hardware, pero en este caso patentan un sensor de movimiento. ¿Sí? La primera, si quieres dar la siguiente, la primera patente relacionada con el sensor de movimiento de Apple, que se puede identificar es esta. Lleva ya más de 11 años patentada y específicamente, aunque esta patente no proporciona detalles específicos sobre el funcionamiento interno del sensor, sí lo hace de la configuración general del circuito. Y aquí es muy importante tener en cuenta que sobre todo esta patente se refiere mucho al diseño estético del dispositivo electrónico en general y no solo al sensor. Apple ha tenido numerosas patentes desde el 2013. Si entramos a mirar cuántas patentes ha solicitado Apple en cuanto a sensores de movimiento, vamos a encontrar que son más de 20 y en un transcurso tan solo de 10 años. ¿Quieres puedes dar la siguiente, por favor? Bien, entonces teniendo en cuenta que los dispositivos que usamos nosotros actualmente y el acceso a las patentes lo tenemos en todo lugar, debemos empezar a hablar de propiedad intelectual. Hablamos de la propiedad intelectual como un derecho humano fundamental que protege las creaciones del intelecto. Esto incluye, ya lo veremos a continuación, si quieres darle el siguiente, por favor, Jess, obras literarias, artísticas, marcas, nombres comerciales, logotipos, así como lo que llamamos nosotros diseños industriales. Pero ¿por qué es tan importante? Porque en esencia la propiedad intelectual es el reconocimiento y la protección del esfuerzo creativo del ingenio humano. ¿Sí? Sin duda, digamos, para nosotros, en temas de protección, los inventores o los creadores, los artistas, podríamos decirlo, no tendríamos ningún incentivo para innovar si no existiera cómo proteger nuestros desarrollos y cómo que se nos permita a nosotros el ser explotados económicamente. ¿Sí? Porque si no obtuviéramos la protección, podríamos decir que pudieran ser copiadas y explotadas por otros sin que a nosotros nos den alguna retribución económica. ¿Sí? La propiedad intelectual equilibra esos derechos que tenemos nosotros los creadores o los inventores con los intereses de la sociedad y permite entonces que la innovación surja, prospere y beneficie a todos. Aquí en este diagrama que nos presenta Jess, pues queríamos definir un poco la propiedad intelectual y su alcance, ¿no? Nosotros lo hablamos de que es una institución jurídico-económica que concede derechos exclusivos a los creadores de las obras, y estos derechos, digamos, nos permiten a nosotros como autores controlar el uso y la explotación de lo que hemos creado, ¿sí? Y nos otorga un dominio especial sobre ellas. Digamos que en temas coloquiales, la propiedad intelectual permite que la sociedad disfrute de estos avances, de estas producciones, ya sea a través de comercializaciones de nuevos productos o a través de las difusiones de nuestras obras o el acceso a nuevas tecnologías, pero al tiempo de reconocer patrimonialmente y moralmente los derechos de ese creador, ese autor. Aquí tenemos este diagrama que es el que nos resume acá en Colombia el tema de la propiedad intelectual, y nosotros lo dividimos en derechos de autor y propiedad industrial. Y lo veremos mejor al detalle más a continuación, pero cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de lo que yo protejo a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En este caso, en Colombia, por derechos de autor entran el software, las creaciones artísticas y las creaciones literarias. Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de variedades vegetales, secretos industriales y los más conocidos entre nosotros,
nuevas creaciones y signos distintivos. Cuando hablamos de nuevas creaciones, hablamos de patentes. Patentes, podemos tener patentes de modelo de utilidad o patentes de invención o diseños industriales. Ya ahorita lo vamos a mirar muy bien. También tenemos parte de circuitos integrados. Y cuando hablamos de signos distintivos, es todo lo que a través, lo veremos más al detalle a continuación, nos determina a nosotros comercialmente. Y allí hablamos de marcas, lemas comerciales. Ahí dame 30 segundos. Si quieres dar el siguiente, Jess. Hablamos de signos distintivos, entonces marcas, nombres comerciales, lemas, enseña comercial, denominación de origen. Perdóname, ahí para darte un alcance un poco en las charlas que estaba hablando también con el micrófono cerrado. Aquí es súper importante mencionar, resaltar, como lo mencionas, que pues digamos que hay como dos grandes vertientes, que son por un lado el derecho de autor, por un lado la propiedad industrial. Digamos que todo el tema de las variedades vegetales ha sido de amplio debate en los últimos años. Digamos que se ha concebido dentro de lo que se conoce como propiedad industrial, pero básicamente en la legislación interna se establece casi como una tercera patica, porque lo maneja pues el ICA, ¿vale? Y otra cosita que quería complementar, que es la diferencia de protección, que más adelante lo vamos a ver, entre cada una de los tipos de protección. Digamos que los derechos derivados de toda la propiedad industrial, en su mayoría son a partir del reconocimiento por parte de la oficina, digamos de la Oficina Nacional, ya sea de marcas, ya sea de patentes o ya sea pues de variedades vegetales, la que entra a reconocer ese derecho. Es decir, yo voy a la SIC y solicito la protección de la patente, de mi invención o de mi marca. En derecho de autor pasa algo muy particular, y es que las obras objeto de protección por parte del derecho de autor se protegen desde su concepción. Es decir, no requieren un reconocimiento por parte de alguna autoridad nacional para que existan derechos derivados de esta obra. Eso es súper importante porque digamos que una de las confusiones que suele tener la gente es, tengo que ir ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor a que me reconozca mis derechos sobre el libro que escribí, sobre mi tesis, sobre mi software, y no es cierto. Realmente cómo funciona aquí en Colombia particularmente es que se habla de depósito de la obra, del registro de la obra que se quiera proteger. Es súper importante tenerlo en cuenta porque pues digamos que eso quiere decir que el registro no es per se una obligatoriedad para hacerlo. Sin embargo, siempre es recomendable realizar ese depósito con ocasión a que ese registro puede servir como prueba para temas litigiosos y jurídicos, pero pues más adelante lo vamos a revisar, ¿vale? Gracias, sí, perfecto. Lo tenemos más adelante, pero acá cuando hablamos, y si quieres darle el siguiente, Okay. de la importancia de la propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual no solo protege la innovación, sino que también genera múltiples beneficios, ¿sí? Y cuando hablamos de esos beneficios, hablamos de, por ejemplo, protege las innovaciones tecnológicas, pero nos ofrece al hacerlo una ventaja competitiva, ¿sí? Porque abre nuevas oportunidades de negocio, facilita la colaboración y el acceso a nuevas tecnologías, nos permite a nosotros recibir una retribución económica de la misma, y nos ayuda a construir una identidad sólida de marca, facilita la comercialización de productos, ¿sí? En un mundo donde el conocimiento es cada vez más valioso, la propiedad intelectual se convierte en un pilar fundamental para el éxito empresarial. Y aquí, si quieres darle el siguiente, por fin. Vamos entonces ya a tomar como en ejercicio lo que está diciendo ahorita Jess. Y si quieres darle el siguiente, digamos, la propiedad intelectual se divide principalmente, como ya dijimos, en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial incluye derechos exclusivos que protegen invenciones, diseños industriales, signos distintivos, digamos que lo que es utilizado en la industria y en el comercio. Y los derechos de autor, por otro lado, protegen las obras literarias y artísticas, permitiendo, digamos, a los creadores controlar el uso y la distribución de sus obras. Esta clasificación nos ayuda a entender mejor cómo aplicar herramientas de protección a cada uno. Aquí particularmente, por ejemplo, en la propiedad industrial hablamos de las patentes, y en derechos de autor estamos hablando del software, ¿sí? Entonces, si quieres dar el siguiente, por favor. Cuando hablamos de derechos de autor, sí, gracias. Entonces, los derechos de autor son fundamentales para proteger esas creaciones en el ámbito artístico, literario,
Y a diferencia de la propiedad industrial, los derechos de autor, como ya lo dijo Jess, nacen automáticamente con la creación de la obra. Pues Jess me complementa, que es nuestra abogada, no requieren de un registro formal para ser efectivos, aunque el registro nos puede facilitar la prueba de la autoría en caso de que haya una disputa, pero los derechos de autor nacen automáticamente con la obra, ¿sí? Si quieres puedes darle siguiente, que creo que seguía, sí, perfecto. Entonces, estos derechos nos permiten a nosotros controlar el uso y distribución de nuestras obras, asegurándonos que puedan beneficiarnos económicamente del trabajo. Además, hay unas buenas prácticas que las tenemos acá. En principio, Dios me puedes complementar cuando quieras. Sí, Ya, si quieres ahí un poco volviendo antes de las buenas prácticas, es importante mencionarles que a nivel de derechos de autor, digamos que se subdividen o se desprenden dos tipos de categorías de derechos que se adquieren con la creación de la obra. Hablamos de derechos morales por un lado y los derechos patrimoniales por un lado. Los derechos morales son propiamente como estos derechos que son adquiridos, que están siempre en cabeza del autor, dentro de los cuales podemos principalmente reconocer el derecho a la paternidad, es decir, que siempre se me reconozca como autor de la obra, y, por ejemplo, derechos en contra de la deformación de la obra y otros más que están enlistados en la ley, ¿vale? Estos derechos son inembargables, imprescriptibles e inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, suele ocurrir, y los pongo en este escenario, y cuando quieran pueden levantar la mano y hacer preguntas. No veo la cámara y decirle, no veo la pantalla de la reunión, entonces le pido a Cristian que me apoye en el tema. Un caso, por ejemplo, de que ustedes tienen un software y por algún tipo de pleito jurídico y demás, emiten un oficio de embargo a sus bienes. Obviamente estos activos, objeto de protección por parte de tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial, son objeto de embargabilidad también, a nivel jurídico les estoy hablando. Estos derechos morales no pueden ser embargables, ¿vale? Y casi que existen a perpetuidad de la obra. Es por eso hoy en día que, por ejemplo, las obras de William Shakespeare seguimos haciendo como el reconocimiento de que son obras de William Shakespeare. Los otros derechos, que son los derechos patrimoniales, son los derechos que me permiten a mí explotar la obra. Hablamos de los derechos de distribución, derechos de reproducción, en general ese tipo de derechos. Esos son los tipos de derechos que yo como autor de esa obra, ya sea el software de alguna obra escrita o artística, yo puedo ceder o puedo licenciar para que terceros puedan explotar, puedan hacer explotación económica y yo pueda recibir alguna retribución por parte de ellos. La protección de esos derechos particularmente es de la vida del autor más 80 años para Colombia. Esto puede variar dependiendo la legislación claramente. Para Colombia es la vida del autor más 80 años y esos derechos sí, por ejemplo, prescriben, es decir, se cumple el periodo de protección de la obra y ya el año siguiente la obra pasa a algo que se conoce como dominio público, es decir, que puede ser usado por cualquier persona sin necesidad de que yo, como persona que use la obra, tenga que pagar algo o esté cometiendo algún tipo de infracción por parte de, al usarla, ¿vale? Entonces, esos son como los dos tipos de derechos de los que podemos hablar. Ahora sí, Cris, las buenas prácticas. Entonces, bueno, en buenas prácticas, lo estábamos diciendo, en principio reconocer, y lo hacemos mucho en nuestros trabajos de investigación, reconocer adecuadamente la autoría, ¿sí? Va a pasar en todos los ejercicios de propiedad intelectual, y es que a veces llegan docentes, por ejemplo, aquí al equipo, o nosotros en el semillero, y nos dicen, venga, es que estoy desarrollando un prototipo. Este prototipo es una patente que me va a ayudar a protegerme de caídas. Yo que monto patineta. Bien, súper genial. Vale, pero ¿quiénes son los inventores? Bien, es un trabajo de maestría. El profe, director de tesis, es mi director. Lo único que ha hecho es leerme y corregirme algunas partes del estado del arte. Es un ejemplo. Asimismo tengo un equipo, entonces en el equipo gané una convocatoria, yo he hecho todo el prototipo, la investigación, el desarrollo y también tenemos otra persona que se encuentra con nosotros en el equipo y pues básicamente es el que ha hecho la divulgación del ejercicio, pero no ha participado fidedignamente en el desarrollo de nuestra tecnología. ¿Es o no es inventor? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar
cuál es sustancialmente el aporte que se hizo en la investigación y el desarrollo tecnológico que estemos trabajando, y empezamos a determinar quién es y quién no es inventor del mismo, ¿vale? Nuestra sugerencia, hagamos una bitácora de investigación, anotemos y clasifiquemos desde ya, desde el principio, cuando estemos trabajando, cuáles son los aportes significativos de cada uno de nosotros, ¿vale? Eso es como lo primero. Lo segundo, el que ya lo dijimos, en derechos de autor, el derecho nace con la creación de la obra y en teoría, ya lo dijo Jess, no requiere registro. ¿Sí? Hay diferentes modalidades de este registro, individual, en colaboración, colectiva, originaria, por ejemplo, seudónima o póstuma. Entonces a veces encontramos libros, artículos, animes que su autoría son, digamos, bajo seudónimos. Y está bien hecha el derecho de autor de esa manera, o también póstumos, vía después de que la persona fallece, que nosotros podamos dar el reconocimiento de ser autores de determinada obra. Ahí es un ejemplo súper común o bien reciente de obras póstumas, es el caso de Gabriel García Márquez, que como saben, pues digamos, falleció hace un buen rato y recientemente pues sus herederos, con ocasión como a la autorización que él dejó en sus últimas obras, se emitió recientemente un libro, no recuerdo ahorita el nombre, de Gabriel García Márquez, que fue pues una obra póstuma. Gracias, Jess. Si quieres, démosle siguiente. Así que tenemos que llegar. Bueno, acá ya lo hemos dicho en todo lo que hemos hablado. Creo que la única que no hemos nombrado, porque hemos dicho que incluye obras artísticas, pinturas, esculturas, fotografías. Sí, estos son como los tipos de obra, o bueno, digamos que los activos, si se quiere decir, o los tipos de obra que protege el derecho de autor. Obras artísticas, desde luego, están pues las pinturas, esculturas, fotografías, obras de arte y demás, algo pues sobre todo muy visual, asuntos multimedia, producciones audiovisuales, videos y demás. Obras literarias, que pues son como digamos las de mayor protección en el campo académico, libros, artículos, porque aquí está el software, porque particularmente en Colombia el software es protegido por parte del derecho de autor, se protege su código fuente, es lo que se protege, salvo una pequeña excepción que estoy segura que hablaremos más adelante, que es la patentabilidad del software, pero pues es como que la excepción a la regla general, que es la protección por parte del derecho de autor. Presentaciones educativas, libros, folletos y demás, y las bases de datos también están aquí. Y sobre esta es súper importante mencionarles que no se protege como tal la base de datos per se, sino la forma en la que yo delimito cuáles son los criterios que van a llevar a tener esa base de datos. Es decir, no se protege como tal los 1500 datos, por ejemplo, no sé, estamos haciendo un estudio, un levantamiento de información sobre cuántas veces las personas comen al día. Entonces, entrevistamos a 1500 personas. Esos 1500 datos no son los que se protegen, sino cuáles fueron los criterios que yo usé para determinar esa información y que me llevó a construir esa base de datos. Gracias, Jess. Si quieres, el siguiente. Hablamos de propiedad industrial. Si quieres, dale el siguiente. Entonces, la propiedad industrial abarca los derechos exclusivos que protegen las invenciones, diseños y los signos distintivos, como ya lo dijimos. En general, si quieres, dale el siguiente, porfa. Tenemos una variedad de creaciones. Okay. Bueno. Sí, digamos que propiedad industrial está un poco más enfocada a la industria. Si se quiere pensar un poco más, los derechos de autores están un poco más creados como orientados a la protección de estas obras artísticas o pues no tan industriales como es el caso de la propiedad industrial. Y en este universo grandísimo, porque además es gigantesco, encontramos diversas formas de protección. Por un lado, pues tenemos las patentes de invención y modelos de utilidad, pues digamos, son derechos exclusivos. Bueno, ok, es súper importante también, como ya lo ha reiterado Cristian, que en propiedad industrial hablamos sobre derechos exclusivos, casi que monopolios de explotación, si se quiere ver desde una perspectiva económica, es lo que a mí me están otorgando como titular. Un monopolio para la explotación de determinado activo durante un periodo de tiempo. Para el caso de las patentes, hablamos de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o procedimiento, que pueden ser susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo de tiempo a cambio de una divulgación de la invención. Esto lo veremos, digamos, más adelante, pero pues a
a modo general, lo importante, pues digamos, de las invenciones es que exista un criterio de novedad, es decir, que lo que yo estoy pretendiendo proteger no exista sobre la faz de la Tierra. Y como no existe sobre la faz de la Tierra, yo no he realizado ninguna divulgación o no he, por ejemplo, presentado artículos, no la he dado a conocer en exposiciones y demás, lo que mantiene la información, ese tema de novedad, en secreto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo a Colombia, por ejemplo, a la superintendencia, oiga, quiero proteger esta invención? Pues que la superintendencia me va a otorgar un periodo de tiempo para que yo la explote a cambio de que yo divulgue cómo llegué a ese procedimiento o cómo llegué a ese producto determinado. La protección de las patentes es de 20 años a partir desde la solicitud de la patente. Súper importante porque pues, para los demás es diferente. Luego están los diseños industriales, que es la forma externa, que puede ser bidimensional o tridimensional de un producto y que le otorga pues, una apariencia particular a este. Un ejemplo muy usual son los audífonos. Por ejemplo, Apple tiene protegidos sus diseños de los AirPods, así como las cajitas en donde estos van, como diseño industrial, porque pues lo que se protege es la forma particular de los audífonos. Y se puede proteger, digamos que ya sea una forma bidimensional o tridimensional, dependiendo pues el alcance que se le quiera dar al producto, ¿vale? Perfecto. Posteriormente están, señor. Sigue, tranquilo. Ok. Posteriormente están los esquemas de trazado y de circuitos integrados. Digamos que esta es una forma de protección que con el tiempo ha ido decayendo. Digamos que con los circuitos y con los esquemas de trazado lo que la norma pretende proteger es pues en el caso del circuito integrado, el producto final, que está destinado a realizar una función eléctrica, y el esquema de trazado es la disposición tridimensional para llegar a ese circuito integrado que tiene una función electrónica o eléctrica. Digamos que aquí en Colombia no es un nicho que sea como, pues si se quiere, tan relevante como el tema de las patentes. Y ya frente pues, a los avances tecnológicos y demás, la gente ya no se encuentra más tan interesada como cuando se pretendió, como su forma de creación de protección lo estaba, pero pues sigue estando consolidada la forma y sigue existiendo. Luego también tenemos los signos distintivos, que son todos aquellos signos que tienen la capacidad para identificar servicios o productos en el mercado. Aquí hablamos de marcas, de lemas comerciales, de denominaciones de origen, de enseñas comerciales, de indicaciones geográficas y demás. Y por último, tenemos otras, digamos, dos formas de protección que no requieren, al igual que con el derecho de autor, un registro ante alguna entidad, pero pues también son formas de protección y pues derivan eminentemente en una explotación de derechos a favor de quien sea el titular. Por un lado, tenemos los secretos industriales o empresariales, que es toda esa información que tenemos confidencial sobre algún procedimiento o respecto a algún producto. ¿Qué es lo que se pretende proteger? Como esas mejoras al producto o pues como tal el procedimiento que me permite que mi producto o mi procedimiento sea lo mejor sobre la faz de la Tierra. Por ejemplo, aquí el ejemplo más tradicional y que todo el mundo conoce es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola tiene, yo creo que alrededor de 80 o 100 años o más desde que existe la Coca-Cola, y particularmente la Coca-Cola no está protegido como patente en la fórmula a la que se llegó como en la patente, y es porque el secreto industrial me permite tener una cobertura mucho más amplia de protección en cuanto al tiempo. Como les mencionaba antes, las patentes tienen un tiempo de protección de tan solo 20 años. El secreto industrial no tiene ese límite de tiempo, sino hasta que yo, como titular y garante de la protección de ese secreto, decido revelarlo o divulgarlo, ¿vale? Y por último está el know-how. El know-how consiste pues como en las capacidades o habilidades o pues el saber hacer que tiene una persona, un individuo, una organización en cuanto a la realización de una tarea específica o de algún procedimiento en específico. Digamos que particularmente estos son bien difíciles en la academia en relación sobre todo al know-how, porque pues digamos que como que nosotros no
no tenemos una expertise en algún procedimiento particular, no sé, por ejemplo, en la obtención de miel a través de un procedimiento particular que es mucho más efectivo que los procesos de obtención de miel tradicionales, por ejemplo, pero pues existe. Y por último están pues las variedades vegetales. Las variedades vegetales, como les mencionaba al inicio, digamos que en los últimos años ha tenido una relevancia bastante importante. Y que son, pues básicamente es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla o explota una nueva variedad. Eh, y la razón de esta protección está fundamentada en que estas variedades son mejoras y que son un elemento necesario que, pues, digamos que lo que se pretende reconocer es ese esfuerzo que han tenido como los investigadores para llegar a esa variedad vegetal final, a, pues, de un proceso investigativo y demás, y que a su vez pues, va a permitir mejorar como, pues, como lo que consumimos a la final o lo que exportamos. Por ejemplo, hablamos de variedades vegetales, tenemos en alimentos, tenemos en flores, entre otros asuntos. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, siento que vamos muy rápido. Este tema es denso, sí. Les encantó el tema de la novela de Gabriel García Márquez. Sí, Es un ejemplo muy importante en nuestra comunidad. sí, digamos que escuché una manita. Sí, Raúl levantó la manito, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, y por la oportunidad de este aprendizaje muy significativo para la profesión de enfermería. Quería preguntarles, por ejemplo, si uno quisiera patentar un procedimiento o un proceso que dentro de las acciones se desarrollan eh, mm, elementos de innovación. ¿Cómo podrían o ustedes sugerirían que se podría llevar ese camino de ruta? Bien, esto creo que lo veremos un poquito más adelante, pues, igual Jess si Sí. quiere responder, porque si quieres darle el siguiente. Lo que pasa es que hay unas cosas que podemos patentar y otras que no podemos patentar, ¿sí? Entonces, sí podemos proteger, tal vez dependemos los medios y para eso está, digamos, internamente el equipo entrenado para determinar cuál es el mejor camino para la protección. Pero en el ejercicio particular que nos estás diciendo, si quieres podemos responder de una vez. No escucho muy bien, pero digamos que los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos no se pueden patentar. ¿Sí? En este caso, las obras literarias, artísticas, cualquier por derecho de autor, va por derecho de autor, entonces no se puede patentar. ¿Sí? Los planes, la regla, los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades socioeconómicas, económicas, sociales, en este ejercicio no sé por qué, digamos, si tenemos es una metodología, creo que entendí, y ya miraremos algunas particularidades del ejercicio. Si nosotros digamos, la escribimos como tal, la tenemos en un documento, en un libro, ahí podría ir por derecho de autor, me corrige Jess. Sí, digamos que es súper importante tener en cuenta cuando desarrollamos algún tipo de proyecto particular, tener en cuenta que en ese proyecto pueden coexistir múltiples formas de protección. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una metodología particular, podría ser objeto de protección por parte del derecho de autor, como también podría ser un know-how, como también podría ser un secreto industrial, como también, por ejemplo, si a partir de esa metodología se generó algún procedimiento específico que sea innovador, eventualmente podría ser objeto de protección por parte de la patentabilidad. Entonces, digamos que todo este universo de formas de protección no se chocan entre ellos, sino que más bien coexisten. Y esa es la razón de que existan tantas formas de protección, que todas coexistan y busquen como pues la protección de cada derecho particular o pues de cada, no lo quiero decir cada activo, pero pues tampoco quiero decirlo en idea porque pues digamos que un principio mentor o regla de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual en general es que las ideas no se protegen. Entonces, todas estas formas de protección buscan proteger particularmente cada cosita en la que se va plasmando esa idea que tenemos. Sí, eso desde el punto de vista en Colombia, ¿cierto, abogada? Sí, Ya en sí. otros países tienen otras normas y tienen otras figuras de protección y pues en ciertos casos
pueden ser un poco más laxos y pues permiten proteger Sí, procesos y demás. digamos que Colombia tiene dos particularidades. Pues hay una norma interna, por ejemplo, a nivel de derecho de autor, que creo que pues es, además de la norma mexicana, yo creo que son de las líderes a nivel mundial. Y número dos, que Colombia está unida a algo que se llama la Comunidad Andina. ¿Qué es la Comunidad Andina? Es una agrupación de países pues, del área andina, básicamente, que pues han emitido unas decisiones, unas reglas que nos cobijan a todos los países. Entonces, por ejemplo, la legislación en marcas y en patentes es la misma para todos los países de la Comunidad Andina. Estamos hablando de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Es la misma norma, claramente cada oficina de marcas o cada oficina de patentes lo aplica de manera diferente o particular. Los procedimientos, digamos que no son los mismos, hay requisitos que no son los mismos, pero pues la norma es la misma, por ejemplo, para los 4 países. Gracias, Jessy. Si quieres, bueno, acá estás en signos distintivos, si quieres explícalo. Sí, entonces, digamos que pues está, como lo habíamos dicho, todo este mundo de formas de protección a nivel de propiedad industrial, pero nos vamos a enfocar en las dos que suelen ser las más comunes. No quiere decir que las demás no sean, sean menos importantes o no, sino que pues estas son como las más habituales, tanto pues en su diario vivir como consumidores, como pues en temas de academia, ¿vale? Entonces, ¿qué son los signos distintivos? Los signos distintivos o pues las marcas son aquellas que tienen la capacidad para identificar productos o servicios en el mercado de los demás de su misma especie. Entonces, aquí hablamos de que las marcas tienen que, bueno, los signos distintivos en general tienen que cumplir a un requisito particular y es que tiene que ser distintivo, es decir, tiene que ser diferente a los demás cuando hablamos de marcas particularmente y de lemas comerciales particularmente. Todo esto está definido por el marco legal, como les comentaba, de la decisión andina 486 del 2000, entre sus artículos 135 y siguientes, y pues establece la distintividad como el requisito para que hablemos de marcas o para que pues más bien la oficina de marcas me reconozca a mí que mi marca es una marca. Entonces existen varios tipos de marcas a partir de su naturaleza y este sí es, vamos a jugar un poco con la imaginación de ustedes. Entonces, hablamos de marcas tradicionales y de marcas no tradicionales. ¿Cuáles son las marcas tradicionales? Digamos que son las marcas que más bien son muy habituales. Por ejemplo, las marcas nominativas, que son la palabra como tal, por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia, sin ningún tipo de diseño particular, es solamente la palabra. Hablamos de marcas mixtas, por ejemplo, cuando está la palabra acompañada de algún logotipo, algún gráfico particular, o cuando incluso la marca por sí sola es la palabra con algún tipo de fuente particular o algún tipo de colores, como es el caso de Coca-Cola, de Google, de Facebook y demás. Hablamos de marcas gráficas cuando las marcas cuando están compuestas únicamente por el gráfico, por alguna forma particular. Por ejemplo, el logo de Starbucks, el logo de Apple, el logo de Pepsi, la M de McDonald's, por ejemplo, es una marca mixta y demás. Hablamos de marcas tridimensionales, cuando pues, son marcas, digamos, 3D, que tienen el caso más particular son, por ejemplo, las botellas, por ejemplo, toda esta línea de marcas de Chivas, de las botellas de whisky, las botellas por la forma particular que tienen, porque tienen de pronto un relieve, una flor o la forma particular de los elementos, se protege a través de marcas tridimensionales. Y hay otro tipo de marcas no tradicionales que no son tan habituales, pero que igual existen en el mundo. Por ejemplo, las marcas sonoras, y sé que tienen todo el mundo en la cabeza el Coordinadora, la musiquita de Coordinadora, está protegido como marca. La de Coordinadora es principalmente la que recuerdo ahora en este momento. También tenemos marcas de posición, por ejemplo, que lo que buscan es como proteger como el lugar específico en donde están, pues como la marca. No sé si, por ejemplo, las chicas que que compran ropa interior en los tops de Lily Pink y de Victoria's Secret, tienen como un medalloncito en la mitad que está el S de Victoria's Secret, por ejemplo. Eso en cuanto a marcas de posición. También hablamos de marcas de olor, por ejemplo.
una que es bien curiosa como marca de olor es las pelotas de tenis, porque dicen que su olor es como al pasto recién podado de una cancha de tenis, por ejemplo. Y así pues tenemos una infinidad de marcas no tradicionales. Recientemente se habla de los trade dress, que es la protección de, por ejemplo, de los empaques o de botellas, la protección de los elementos particulares que conforman ese empaque. Por ejemplo, el caso de Chocorramo. Pues protegemos el color naranja, el chocorramo abajo, el círculo desde donde se ve el producto y demás. En fin, hay un montón de marcas, digamos, como no tradicionales en las Jess, cuales... yo entiendo que tú ahorita nos vas a abandonar un momento, pero digamos, si fuera para los chicos y los que estamos aquí, por ejemplo, para el semillero, y ellos tuvieran su logo como el que aparece aquí abajo de ITP, o el de Innovate, o el de Grupo de Tecnologías y Políticas en Salud, ¿qué es? Todo esto son marcas mixtas. Por ejemplo, aquí estamos, las marcas mixtas, recuerden, son un elemento nominativo y que particularmente puede estar acompañado de un gráfico, como por ejemplo la marca de la Universidad Nacional, que tiene acá al lado el escudo de la Universidad Nacional, como simplemente la palabra en un tipo de fuente particular, con unos colores particulares y demás. ¿Vale? Entonces, Muchas veces lo que hacen las compañías es que crean una familia de marcas a partir de, digamos, diversas marcas. Tienen entonces Chocorramo nominativa, Chocorramo mixta, el empaque Chocorramo, en fin, el color del empaque de Chocorramo, por ejemplo, no sé si saben, está protegido. Y esto es súper importante en las formas en las que protegen, porque a partir de allí se derivan, digamos que como que le prohíben a ustedes a su competencia que pueda imitarlos o pueda, digamos, ejercer actos de competencia desleal. Un caso ahorita también muy sonado en diciembre fue toda la disputa que ocurrió entre Manzanares Caldas contra Aguardiente Amarillo de Medellín, que pues Manzanares Caldas interpuso un proceso por competencia desleal, el cual pues la superintendencia cobijó las medidas cautelares, sacaron del mercado al aguardiente amarillo de antioqueño, porque pues digamos, todo el mundo reconoce al aguardiente amarillo por su color, como Manzanares de Caldas, todo el mundo piensa, cuando piensan en aguardiente amarillo, piensan en Manzanares de Caldas, y adicional ellos tienen en trámite su registro de marca como marca de color. Entonces, el universo de las marcas es muy bonito y bastante cercano. Pero también hablamos de otro tipo de marcas que son las marcas por su, digamos que definición o por el concepto que pueden evocar. Entonces, generalmente hay tres tipos de marcas. Hablamos de marcas evocativas, arbitrarias y de fantasías. ¿Qué son las marcas evocativas? Las marcas cuya pues, palabra existe, o sea, no es una palabra inventada, existe y nos evoca alguna característica o alguna función particular del producto que identifica la marca o el servicio. Por ejemplo, Nescafé. O sea, todos sabemos que Nescafé es para café y Evoca, que es para café. Choco Crispies, Scotiabank, entre otras. Las marcas arbitrarias son marcas compuestas por palabras que existen, que tienen una definición o que sabemos que son, pero que no guardan ninguna relación con el producto o el servicio que se pretende identificar. Y ahí el ejemplo reina es Apple. Apple, la manzanita, es una marca súper arbitraria porque pues, es una manzana que identifica productos tecnológicos y servicios tecnológicos. No guardan ninguna relación. Y por último están las marcas de fantasía, que son, digamos, las reinas dentro de la baraja de marcas, y es porque presentan un mayor grado de distintividad, porque son palabras que no tienen ningún significado. Son en general palabras inventadas y pues no guardan, no tienen ningún significado. Un ejemplo podría ser Rivotril, Pepsi, Kodak, entre otras. Y aquí es súper importante mencionar qué ocurre con las marcas que se encuentran en otro idioma. Y por regla general, como la superintendencia lo ha aplicado aquí en Colombia, es que se va a considerar como una marca de fantasía siempre que su traducción al español o su concepción en el idioma en el que se encuentre no sea reconocida, digamos, por el público en general. Entonces, un ejemplo de eso es, hace poco a unos conocidos les negaban una marca que se llamaba, pucha, se me fue. Era como no de conocimiento y no más, no more, una cosa así. Entonces, como que la superintendencia les dijo como, ok, sí está en inglés,
por regla general podríamos hablar de una palabra que podría ser inventada o que es, digamos, de fantasía, pero pues el público, el colombiano promedio sabe qué significan esas palabras en español, entonces lo vamos a negar porque guarda relación con los servicios que se pretenden identificar. Entonces digamos que estos son los otros tipos de marca tipos de marca que hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es el procedimiento para solicitar una marca? Digamos que aquí no hay una etapa previa que yo suelo recomendarla al 200% y es realizar siempre una búsqueda de antecedentes previa. ¿Por qué recomiendo realizarla siempre? Porque la superintendencia, como les hablaba de que lo que se exige para que una marca sea registrada como marca o un lema comercial sea registrado como lema comercial es su distintividad, su diferencia entre otros, a otros signos. Esta búsqueda de antecedentes nos permite revisar que no exista alguna otra marca que sea parecida a la que pretendemos registrar. Por ejemplo, en el caso colombiano, esta etapa no es obligatoria realizarla, pero por ejemplo, en el caso venezolano, es obligatorio proceder con la búsqueda antes de solicitar el registro. Eso es una etapa previa que yo recomiendo 100% realizarla, porque suele ocurrir que presentamos la solicitud de marca, abarcamos todo el proceso y la super nos niega la marca. Y luego entonces vamos a tener que pensar en un rebranding y hacer una cantidad de cosas que implica pues más inversión de dinero, posicionar una nueva marca es súper difícil, entre otros. Entonces, luego de que abarcamos esa búsqueda de marca previa, que como les digo, es ya pues si lo deciden o no lo deciden hacer, vamos con la presentación de la solicitud de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Posteriormente, la super realiza un examen de forma en donde revisa que, digamos, la solicitud se haya realizado de forma correcta, si lo hacen a través de algún apoderado que hayan presentado el poder, por ejemplo, que hayan identificado quién es el representante legal de manera correcta, que hayan clasificado los productos o servicios que quieren registrar de manera correcta, entre otros requisitos que, pues, digamos que es un examen de forma muy rápido, luego pasa a publicación en Gaceta de Propiedad Intelectual. La Superintendencia emite una Gaceta de Propiedad Intelectual cada 10 días en donde publica tanto patentes como marcas o signos distintivos que puedan ser objeto de oposición por parte de terceros. Es decir, yo como tercera me voy a poner a un registro de marca que se esté solicitando que se parezca al mío, por ejemplo, o que pueda tener relación con el mío, o dentro de otras muchas causales de irregistrabilidad que más adelante les voy a mencionar. Luego de que se cumple ese periodo de publicación, pasa a algo que se llama el examen de fondo, en donde la superintendencia revisa si se presentó oposición o no, revisa los argumentos de la oposición, revisa los argumentos de la respuesta a la oposición y adicional la superintendencia realiza un examen de oficio. Es decir, ellos por facultad que le otorga la norma, tienen que revisar en la base de datos de la superintendencia que no haya nada más parecido, o nada más idéntico, o nada que vulnere registros de terceros. Y una vez procede con la concesión o con la negación, dependiendo del caso. Más o menos la superintendencia debería estarse tardando entre 8 meses a un año, pero pues recientemente hemos notado que hay una tardanza particular. Puede tardar hasta año y medio o 2 años, dependiendo pues como los baches que vayan encontrando entre cada etapa. Y como les mencionaba, pues existen unas causales por las cuales la SIC o terceros pueden oponerse al registro o pueden negar la marca. Estas están establecidas en la decisión andina 486 y hablamos pues de dos grandes grupos que son las que están en el artículo 135 que se conocen como causales absolutas, y es por ejemplo cuando la marca no es distintiva, cuando la marca es descriptiva. Hay una causal bien particular de irregistrabilidad y es que atente contra la moral y las buenas costumbres, que reproduzcan una denominación de origen, que reproduzcan una indicación geográfica, entre otras que están pues de manera taxativa en la norma. Gracias, Jess. Es que aquí vamos con un poco más al detalle y creo que ya estamos acabando. Me corrige la profe por el chat. Entonces, si quieres... Voy a correr. Y ya, pues las de relativas son pues las marcas que se parezcan entre sí. Y por último, hay otros tipos de signos distintivos que no son necesariamente marcas, que existen y que también vale la pena mencionar. Los nombres comerciales o las enseñas comerciales, que son, digamos, signos que sus derechos se derivan de su uso en el mercado, y esta es la estrategia de protección que suelen usar los empresarios cuando no pueden registrar su marca porque ya existe otra previa.
¿vale? Los lemas comerciales, que son como los eslogans o frases que acompañan a marcas, a las marcas principales. Y por último están las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que protegen productos, que pueden ser productos que tienen que ser originarios de un país o de una región o de una localidad, que tienen como una calidad o unas características particulares para que sean reconocidas. Por ejemplo, pueden ser factores naturales, factores humanos o pues la indicación geográfica como tal, pues del lugar de origen del producto. Eso es súper importante mencionarlo porque además Colombia es el tercer país, si no estoy mal, con más denominaciones de origen protegidas. Está el café de Colombia, está el sombrero volteado, está el queso paipa, hay un montón de denominaciones de origen, la bulupa, las achiras y demás. Vale, aquí de pronto voy a avanzar esta porque sé que esto va a acabar acá, porque pues... Tenemos una hora. sí, entonces... Pero vamos bien, el tema estaba entrando a uno que nos interesa mucho, las marcas. entonces, si quieren, lo vamos a ver un poquito más coloquial y luego podemos entrar Bueno. en el tema cuando recibamos o necesitan asesoría, pues pueden asegurarse con nosotros. Si quieres, puedes darle el siguiente, Jess, por fin. Claro. Bueno, aquí Jess ya nos había dicho que en una patente debe cumplir 3 reglas. Estas reglas para nosotros es que tenga un nivel inventivo, quiere decir que la invención no debe ser obvia para un experto en la materia, ¿vale? Que sea nueva, y cuando hablamos de nueva significa que no debe ser divulgada anteriormente en ninguna parte del mundo, y que pues si tenga en el estado del arte, cuando lo buscamos, pues encontremos que haya una novedad, ¿sí? Aquí es importante que nosotros vamos a ver unas ventanas de tiempo, pero en ustedes en sus proyectos de investigación, si ustedes ya divulgaron el desarrollo de la patente, bueno, el ejercicio que estemos realizando, ya hicieron un desarrollo, ya lo divulgaron, ya fuimos a un congreso y se nos acercan a nosotros a Jess y nos dicen, Cris, mira, es que tengo este desarrollo, este prototipo, pero nosotros hace 1 año y medio ya fuimos a un congreso y publicamos todo el artículo. ¿Puedo patentar? La respuesta va a ser, acá en Colombia, no. Tenemos una ventana de tiempo de 1 año para que ese tipo de desarrollo los podamos proteger y que tenga alguna aplicación industrial. Si quieres, démosle el siguiente, Jess, porque quiero llegar al TRL. Bueno, una patente, esto ya lo hemos dicho de alguna manera, lo voy a obviar ahorita, pero si quieres dar el siguiente. Una patente es un título de propiedad otorgado por el Estado que nos da titular un derecho exclusivo de impedir que otros la fabriquen, la vendan o la comercialicen sin nuestro permiso. Es un derecho temporal, entonces generalmente dura 20 años, ¿listo? Y está sujeto a ciertos requisitos y a ciertas obligaciones. Obligaciones de nosotros, pagar unas tasas anuales mientras la patente esté en vigor, y requisitos, pues ya los veremos a continuación. ¿Acaso ya lo habíamos dicho? Que no podemos patentar, entonces dijimos métodos numéricos, seres vivos tal como se ven en la naturaleza, lo que va por derecho de autor, los programas de soporte lógico, los software, las formas de presentar información, eso no lo puedo patentar. Démosle el siguiente, por favor, Jess, así súper rápido. Esto es como si una patente, por el momento la voy a obviar. Démosle el siguiente, por fin. Siguiente también. ¿Cuándo y dónde patentar? Que es para lo que hemos mirado. Cuando patentar, la NASA acá determina el TRL. El TRL es los niveles de desarrollo de tecnología, ¿sí? Y en su sistema de evaluación que nos nivela esos niveles de maduración de un TRL y un TRL 9. ¿Quieres darle el siguiente para que lo veamos mejor? Acá es importante, acá es un mensajito que traemos, y es que un TRL nos avisa, pero un casi listo no es igual que un listo, ¿vale? Entonces acá es importante, si quieres dar el siguiente, que sepamos en dónde estamos ubicados. Nosotros, esta es la ruta de innovación de Innovate, si quieres darle el siguiente, y es desde que yo tengo una idea hasta que yo avanzo. Allí vamos a encontrar diferentes, digamos, niveles de evaluación. El más normal es el TRL, pero también hablamos del MRL, el SRL, el CRL y el de propiedad intelectual, si quieres darle el siguiente. El TRL, entonces, es esa solución tecnológica de saber yo en qué nivel estoy. Si quieres darle el siguiente, por favor. Vamos a mirar que sigue la ruta. Y acá está. Entonces, este es nuestro resumen. Acá hay unas preguntas, entonces tú me dices, Cris, si quieres darle el siguiente y lo vamos a ver más a continuación. Porque aquí está confundida, bueno, sí está confundida. Acá está la ruta que nos decía Jess para patentar. Cuando yo quiero proteger un activo, lo que hago es identifico, lo tengo que identificar y tengo que evaluar si es patentable o no, si es protegible o no. Eso lo hacemos a través de una búsqueda de antecedentes tecnológicos o, como decía Jess, digamos, para mirar los antecedentes de la marca, por ejemplo.
Después de esto, pues sometemos el ejercicio, redactamos, en caso de que sea una patente, la redactamos y la solicitamos en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y allí ellos nos van, que ya lo dijo Jess también en el caso de las marcas, aquí ellos nos van a empezar a dar unas observaciones, es decir, ellos van a hacer un examen, van a evaluar nuestra patente, van a mirar en el estado del arte en general si existe algo parecido y van a empezar a decirnos, venga, es que esta parte se parece a esto, venga, es que esto no lo creo porque en realidad hay algo muy parecido en tal parte, en Brasil tienen algo parecido, en México, en Estados Unidos ya salió algo igual y nosotros tenemos que empezar a defendernos y entregar esas respuestas a esas reivindicaciones, tal cual como lo dijo Jess en las marcas, y al final nos dirán si sí o si no. Algo importante es que cuando yo hago la solicitud de patente, ellos la reciben y estos procesos son pagos, a diferencia de derechos de autor, Jess, en derechos de autor para el software no tengo que pagar, ¿cierto? No, en derechos de autor todo es, pues se pasó un proyecto de ley que el Senado pues no pasó, pero es todo gratuito en cuanto a registro. Ya obviamente si ustedes buscan algún profesional que los apoye externo, pues les van a generar cobro de honorarios y demás, pero en la Dirección Nacional de Derecho de Autor todo lo que se tramita es gratis. En la superintendencia realizamos pago para muchas cosas. Para todos. Entonces, cuando la sometemos, vamos a pagar. Cuando se publica en la Gaceta, que es algo importante, Cris, es que hice este dispositivo y lo quiero proteger, el prototipo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, listo, yo tengo un prototipo, lo quiero proteger. Tenemos que redactar muy bien la patente con diseños, con dibujos, como lo veíamos anteriormente, con todos los planos, podríamos decir. Cuando yo la solicito, va a pasar también a una fase de publicación de la Gaceta, es decir, va a quedar pública para que la puedan consultar, para que alguien pueda, uno diría que es el principio de transparencia, pueda entrar y decir, ven, yo estoy trabajando algo parecido, o para también avisarle al mundo que ya aquí hay un proceso de patente de un desarrollo que estamos trabajando. ¿Sí? Esa búsqueda de antecedentes, esa evaluación de patentabilidad, busca tanto en patentes que ya estén concedidas, como trata de buscar también en patentes que estén en proceso de solicitud. Por eso es importante, si quieres darle siguiente, identificar cuándo yo quiero patentar. Y esta es la más importante, si quieres darle siguiente también, que tiene el mismo diagrama. Y es yo saber en dónde tengo que proteger, ¿sí? En este caso, nosotros hablamos del TRL. Entonces, el TRL, para los que hemos estado haciendo proyectos de investigación, sobre todo en las convocatorias, nos dicen que llegue un TRL 4. TRL 4 es que lo que nosotros hayamos propuesto en nuestra investigación llegue a probarse en un laboratorio. Entonces, Cris, ya estoy probando un desarrollo en un laboratorio, ya estoy haciendo medidas clínicas de un software que estoy trabajando en un ejercicio. En ese momento es cuando nosotros deberíamos estar pensando en verificar si sí es patentable o no, y en el caso de protegerlo, pues empezar el proceso de patente. Desde ahí deberíamos empezar. Ya cuando deberíamos, ya definitivamente, Cris, es que ya toca hacerlo, y es la última oportunidad. Si no empezamos el proceso en el TRL 4, deberíamos empezarlo por tarde en el TRL 7. Y es decir, en palabras más, palabras menos, cuando yo tengo un desarrollo tecnológico, hago un prototipo. Puede ser mi MVP, mi proyecto mínimo viable, y lo entrego. Lo estoy trabajando y tengo una prótesis, por ejemplo. Listo, va bien, ya lo probamos en el laboratorio y parece ser que funciona. Entonces ahorita lo voy a llevar a demostrarlo en un entorno relevante. Entonces es una prótesis para cuidar, acá hablamos de programa de cuidados y cuidadores, entonces es una prótesis para un adulto mayor y la llevo la pruebo en un ancianato, en un lugar de cuidado, y la pruebo allí con 3-4 pacientes. Ahí ya la hice, ya estoy en TRL6 porque la estoy probando en un entorno relevante. Y luego la quiero probar en un entorno operativo, entonces la llevo a toda la red sur-norte de hospitales. Y hacemos la prueba allí del prototipo a tal que se lleve una prótesis. En ese momento yo debo pensar y la recomendación es que ya debo tener una patente, ¿sí? Y debo estar, perdón, la solicitud de patente. Si no, ya después cuando sale en comercializarse o cuando ya la divulgué, esto vendrá más adelante, si quieres darle siguiente, Jess, traemos un ejercicio de los Simpsons, démosle siguiente, lo vamos a dejar, del capítulo de la temporada 2, capítulo 15, donde para los que ven los Simpsons se darán cuenta que Homero genera este auto y vamos a pensar en qué podemos patentar o no, pero no nos da el tiempo. Entonces, si quieres darle siguiente y siguiente para llegar a los tips. Siguiente otra vez. Entonces, siguiente otra vez. Bueno, esto es la propiedad intelectual, no es como encender una lámpara.
Es algo, tiene sus trucos y los trucos los traemos acá. Entonces, el primero es identificar dónde yo tengo mi mercado. Y resulta que yo quiero patentar un prototipo, pero es, qué sé yo, es un método para proteger una guayaba australiana. Pero resulta que ¿para qué la quiero proteger acá si la guayaba está en Australia? Entonces yo debería buscar dónde tengo ese potencial mercado para que me la compren o para poderla comercializar. Si es en Australia, pues hombre, patento por fuera. Si es acá en Colombia, trabajo acá en Colombia. Si es en Brasil, pues voy primero a Brasil. Así, por eso es importante la segmentación geográfica y también mirar mucho las estrategias de expansión. Por lo general, estas protecciones, si quieres dar la siguiente, Jess, tecnológicas vienen ligadas tal vez a una idea de licenciamiento, debería ser así porque tiene un impacto comercial o un modelo de negocio. Entonces, ven, yo quiero hacer un programa de telesalud y he generado un dispositivo que me permite con una precisión exacta de 0.001 milisegundos poder atender de manera virtual o de manera remota a mi paciente. Súper, bien, veamos ese dispositivo, pero entonces cuando lo estemos trabajando, nos gustaría saber en dónde impacta. No, impacta en la región de Latinoamérica. Jess nos dijo, bueno, México, Colombia, Brasil, vamos a trabajar allí, vale. Pero entonces, ¿dónde tengo mayor expansión de mercado? ¿Dónde voy a trabajar más? ¿Dónde se podría comercializar de mejor manera? ¿Sí? ¿Dónde se puede adaptar fácilmente esa tecnología? Y ahí es donde yo empiezo a hacer mi mapeo, que creo que son los siguientes tips, si quieres dar el siguiente, tecnológico. También yo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta dos cosas. En principio, qué pena que seamos tan insistentes en esto, pero en principio yo tengo que tener un monitoreo, una evaluación de los patentes que estemos creando. Es algo que les decimos mucho a nuestros estudiantes de taller de procesos interdisciplinarios de la materia de TPI y a los que están participando en muchos hackatones. Y es busque tesis de maestría y doctorado, busque bases de patentes, porque a veces llegamos acá con la ilusión de que estamos haciendo un desarrollo que en realidad es innovador y hacemos la evaluación tecnológica y hay un desarrollo hace 2, 3 años que planteaba prácticamente lo mismo y de una manera muy similar. Entonces deberíamos de partir de una buena investigación en la información, en las prácticas basadas en la evidencia para surgir de ahí y proponer nuevos desarrollos. También acá es importante los niveles de maduración de tecnología, como ya lo dijimos, entonces mínimo un TLL 3 o 4 ya deberíamos estar pensando en buscar si es patentable o no. Y también en un 6 y 7 sería lo máximo que podríamos llegar. Considerar el ciclo de vida de la tecnología. A veces patentamos con la intención de patentar, pasa mucho en las universidades. Entonces, yo quiero patentar porque me sube el escalafón docente. Yo quiero patentar porque esto no lo he visto en el mundo. Bien, pero ¿impacta a alguien? ¿Tiene en realidad un mercado? Siquiera puede colaborar o un impacto social muy grande para yo dedicarme a pagar 20 años una anualidad de estas patentes. ¿Sí? Ese es el ejercicio. También importante, ya los últimos, es mirar, si quieres darle siguiente, los países claves, que esto ya lo hemos dicho, lo reiteramos, mirar muy bien geográficamente dónde queremos mirar, dónde queremos patentar, los tratados internacionales, como hay un tratado de cooperación en materia de patentes, lo llamamos nosotros el PCT, y este tratado simplifica la presentación de solicitudes en patentes en múltiples países, permitiéndonos, digamos, presentar una solicitud única que luego puede ser extendida a otros países dentro de un periodo más o menos de 30 meses, me corrige Jess. Y esto nos da, digamos, una flexibilidad de tiempo para decidir dónde queremos extender nuestra protección. Finalmente, es crucial evaluar los costos y los beneficios. ¿Sí? Nosotros debemos analizar el costo de mantener patentes en múltiples jurisdicciones versus los beneficios potenciales en términos de ingresos o de protección en el mercado. Y aquí la relevancia de cada mercado para nuestro negocio debe guiar nuestras decisiones. No es patentar por patentar, ni patentar en 7 países porque quiero patentar en 7 países, pero en realidad es una patente que nunca se vendió, porque voy a estar obligado a estar pagando unas anualidades hasta por 20 años. ¿Sí? Y eso es, creo que ahí termina la siguiente. Eso es mucho, muy importante, como dice en un capítulo de Los Simpson. Y entramos con nosotros a responder sus dudas. Y ahora sí a charlar un ratico, así sea estos 10 minutos, qué pena. Y sí la planteamos, nos dijeron 1 hora y la habíamos planteado exactamente por 1 hora. Entonces, pues los escuchamos.
Y hay Muchas gracias. particularidades que tendremos que tener con ustedes. Profe. Claro que sí. Muchas gracias, Cristian, Jessica y Luis Miguel. Creo que pues era lograron el alcance que queríamos para este grupo de colegas. Eh, yo mencionaba al inicio de la presentación el ejercicio que habíamos hecho con la marca del programa. Sin embargo, otras de las innovaciones que a veces tenemos en enfermería muy tradicionales, vuelvo, insisto, me parece muy interesante esa ruta que ustedes nos proponen, porque eso le da a uno pie a integrar esas nuevas metodologías donde partimos de esas ideas para empezar a hacer los desarrollos, porque uno a veces en el afán de hacer proyectos, generar productos, no tiene en cuenta esas primeras fases, pues donde ya prácticamente que todo el mundo conoce nuestra innovación y ya el registro no aplica. Pongo el caso de los instrumentos. Mientras que le damos paso a algún integrante de la red que quiera hacer alguna pregunta, sea en el chat o que quiera mencionarla. Pero he visto un poco con los instrumentos o escalas que ahora están teniendo ese registro de marca, la R, como el que tenemos en el programa. Y pues es un poco, lo he visto un poco los instrumentos que se cobran por el uso, más que todo, pues sí, agencias como que captan esos instrumentos, pero el problema es que muchos de ellos han tenido esos procesos de publicación. Entonces, digamos que en algún momento nos dijeron, bueno, la recomendación es no poner los ítems, sino poner ítem 1, ítem 2, ítem 3, hasta que se logre ya como tal un registro. En la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuál sería la recomendación en términos de los instrumentos? Porque tiene uno que hacer como varias investigaciones para probar que realmente ese instrumento esté bien calibrado. Gracias, profe. Sí, yo y le hago una salvedad a mis compañeros. Yo trabajo un poquito más en el área de la salud. Instrumentos, hablamos de instrumentos como escalas de identificación de riesgos. Por Ansiedad, ejemplo, depresión, depresión. Por adopción del ejemplo, en rol. depresión y ansiedad, la Warwick, creo que se llama Warwick. Pues nosotros usamos una que se llama la HATS, La que HATS, mide por ansiedad ejemplo. y depresión, por ejemplo. Para usarla, ellos piden una licencia y ahí pasan dos cosas. En principio, y le doy la palabra a Jess, si nos puede contribuir. En principio es un documento, entonces estamos diciendo, venga, este instrumento como tecnología, que sea un software no es, ¿sí? Pero es una escala de unas preguntas que dependiendo de un puntaje nos da un diagnóstico. Ese diagnóstico está validado. En principio, si nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro, en principio, ¿sí? El ejercicio como ejercicio de colaboración, o yo mismo me hago la escala, no es que yo tenga que pagar porque lo revisé, la realicé y yo mismo tengo que pagar, no. Pero cuando yo estoy entregando un diagnóstico, es decir, estoy entregando un resultado y yo tengo que decir, es que te apliqué la escala tal, que ya está validada, y yo quiero decir que fue esa escala y que efectivamente está validada y que por tanto el diagnóstico que te estoy entregando es cierto, a eso se convierte en lo que nosotros llamamos una tecnología médico-sanitaria, y por eso, entonces aquí tiene la posibilidad de ser licenciada. Entonces, cuando yo, en resumen, digamos en palabras coloquiales, si yo te quiero decir a ti, ven, es que este ejercicio, este diagnóstico que te estoy entregando, diciéndote que tú tienes, por ejemplo, depresión, en un tamizaje por unas 21 o 60 preguntas, creo que tiene la Warwick, y realizas tu cuestionario y yo te puedo decir, ven, efectivamente tienes depresión, para decírtelo, y yo digo, y lo sé porque te apliqué la escala tal o el instrumento tal. Al decir que yo lo apliqué y querer utilizar y obtener recursos económicos del mismo, yo tengo que pedir o permiso a los autores o pagarles, porque ellos mismos han definido que ese ejercicio de validación cuesta lo que vale ese instrumento. Entonces ahí yo le pregunto a Jess, la pregunta puntual es, ¿por qué tenemos que pagar? Precisamente por ese ejercicio de validación. Yo le estoy diciendo, le estoy entregando un diagnóstico. Entonces, como si utilizara un dispositivo médico, una tecnología médica, que me entrega, que le doy unas entradas y me entrega una salida, y yo me doy la obligación de decir, venga, esto no es una modificación, sino le apliqué tal instrumento, ese instrumento está validado y yo para poderle dar el diagnóstico que es verídico, porque en teoría está validado, pues tengo que nombrar el autor y tengo que decir, tengo que pedir permiso o tengo que tener, entonces, haberles pagado a ellos. Sobre todo si estoy recibiendo una retribución económica del mismo. Entonces, por ejemplo, hice una aplicación en salud mental para determinar, no sé, qué sé yo, cosas en bienestar.
y quiero también tamizar si sufre o no depresión, pues yo debería pagarles a ellos. Jess, ahí para proteger estos instrumentos, ¿por dónde sería? Digamos que pueden haber dos o tres, creería yo, esencialmente. Una, desde luego, es por derecho de autor, por obras literarias. Otra como tal podría ser una marca, como lo mencionaba la profe inicialmente, pero no la marca como tal del instrumento ya validado, sino como del conjunto de servicios de validación que yo puedo hacer como universidad. Por ejemplo, tú estás poniendo, a modo de ejemplo, la validación de un instrumento para medir asuntos de depresión, ¿sí? Y perdón si hablo en términos que no sean correctos, profe, mil disculpas, pero el tema de salud y los términos médicos no son muy fuertes. Pero adicionalmente, yo como institución o como empresa o como persona puedo validar otros instrumentos, que es lo que tú acabas de mencionar. Ese servicio de validación, eso es otra cosa, y eso se podría realizar a través de marcas. Y un tercero podría ser un know-how. Por ejemplo, la forma o el conocimiento que yo tengo para validar esos instrumentos. A grosso modo podríamos revisar esas tres, obviamente revisando cada método, cada instrumento de manera particular, para revisar si es posible por las tres, o si es posible hacer las tres, o solamente hacemos una, o cuál es la más apropiada para cuál. Gracias. Que hay como unos niveles que uno pudiera pensar de acuerdo a al alcance que tenga el desarrollo. Sí, digamos que exacto, es como unos niveles y como lo que yo quiero en este momento. Porque, por ejemplo, te lo pongo en términos marcarios. Vamos a solicitar la marca, por ejemplo, el proyecto Cuidando a los Cuidadores, porque ahora va a ser temas de validación de instrumentos, y creo que eso es como clase 44, podría ser, o 35, se me escapa en este momento la clase. Lo estoy poniendo como ejemplo. No la conceden. Y sucede que en los siguientes 3 años no usamos la marca para temas de validación porque pues el proyecto nunca lo implementamos, porque está en proceso de implementación o porque simplemente no estamos ofreciendo ese servicio a externos, sino solamente a grupos de investigación de la universidad. ¿Qué puede pasar después de 3 años que yo no uso mi marca? La SIC me cancela la marca, con ocasión a que un tercero pueda interponer una acción de cancelación. O sea, es decir, un tercero que le interese mi marca me solicita la cancelación ante la super. Yo no tengo pruebas para demostrar el uso de la marca, porque pues no la estoy usando por X o Y razón. Me cancelan la marca y perdimos. Entonces, dependiendo del nivel de lo que yo estoy haciendo y lo que quiero hacer, es que también aplicamos las diversas formas de protección. Un poco también lo que decía Cristian con patentes. Pues sí, pucha, estamos en un TLR 1 o 2, pues revisar también si vale la pena en este momento patentar o si vale la pena que más bien sigamos investigando y escalando la tecnología para poder llegar a un TLR 4. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de nuestros integrantes de la red? Sofía. Creo que no hay preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas adicionales. Muchas Igual gracias. nosotros Sí. creo que les podemos compartir, me corrige Cris, creo que les podemos compartir la presentación como para que pues tengan pues, las direcciones de contacto, y pues desde la universidad está ITP, la Dirección de Investigación y Extensión, pues con las puertas abiertas para cualquier inquietud o asesoría adicional que pues necesiten. Muchas gracias, Jessica. Y muchas gracias, Cristian Jamilo y Luis Miguel. Aquí Sofía dice que muy interesante la sesión. Gracias, Muchas profe. Qué gracias. pena la demora. No se preocupen ustedes. Muchas gracias. Y buena tarde para todos, buen fin de semana. Muchas gracias a nuestros integrantes de la red que se conectaron. A pesar de las clases, por allá de las colegas del Tolima decía que estaban en clases. Gracias. Súper, sí, nosotros compartimos todo, esperamos Eso. vernos muy pronto y cualquier duda de propiedad intelectual, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.